Baruch Hashem, Hag Samea, Lekulam, bendito sea el Eterno, por esta hermosa festividad de Sukkot que estamos celebrando, último día de Sukkot. Nos encontramos en el séptimo día a pocas horas de celebrar Shemini Atzeret, el octavo día de la retención. Y bueno, con la ayuda del cielo vamos a explicar un poquito también acerca de Shemini Atzeret, esperando que puedan tener un conocimiento importante sobre esta festividad maravillosa que vamos a celebrar el día de hoy a la caída del sol Bezrat Hashem. Con respecto a esta festividad de Sukkot, hemos iniciado un estudio desde el día de Shabbat que con la ayuda del Eterno vamos a estar culminando este día, ¿verdad? Un tema importante que tiene que ver con los días del fin. Y es nuestro deseo que esta enseñanza pueda ser de bendición para sus vidas. Saludamos a todas las personas que nos escriben por el chat, a hermano Byron Mendoza de New Jersey, a Gisela González, a Cristina Montoya, a todos los que se están conectando en esta transmisión en vivo. Les enviamos saludos y muchísimas bendiciones, y a todas aquellas personas que están pendientes de estas transmisiones en diferentes partes del mundo: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, España y todos los rincones del mundo. Enviamos saludos también a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Inder Sánchez, también un fiel espectador de este canal, Isaac Reyes también, muchísimas bendiciones. Que el Eterno les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes en este día tan especial. Entonces, estamos en la festividad de Sukkot, una festividad maravillosa. Hoy quería transmitir desde la Sukkah, pero las condiciones climáticas no me lo permitieron. Hay mucha lluvia aquí en la ciudad y por esa razón no pudimos transmitir desde la Sukkah. Pero bendito sea el Eterno que tenemos este espacio y podemos transmitir acá en vivo con cada uno de ustedes para poder compartir un poquito entonces de esta enseñanza maravillosa, esperando que pueda ser de edificación, de entusiasmo y de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hablarles del tema que estamos desarrollando con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham. Que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre nuestro rabino. La bendición de Hashem esté constantemente con él en todo momento. Y bueno, enviamos saludos y bendiciones para todos ustedes. Y vamos a hablar hoy precisamente de un tema maravilloso que es Sukkot y los días del fin. ¿Ok? Sukkot y los días del fin. Básicamente, hemos venido tocando algunas profecías importantes que están relacionadas con Sukkot. Y hemos hablado de algunos escenarios proféticos importantes que van a llevar a la humanidad a la pronta venida de Mashiach. Y que muchas de esas cosas las estamos viendo en nuestra generación. Tenemos la dicha de poder ver estos aspectos en nuestra generación y por lo tanto podemos tener la seguridad de que Mashiach está pronto por venir. Así lo dijo él claramente cuando dijo estas palabras que no podemos olvidar. Nuestro Rebbe Yeshua dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y más adelante, en ese mismo contexto, dijo: no pasará una generación que vea todas estas señales hasta que venga. Entonces, nuestra generación es la que ha visto estas señales. Hemos visto a Jerusalén estar en manos de Israel, ¿ok? Y naciones reconociendo el derecho del Estado judío de poder tener nuestra tierra santa. Y todo esto es
muestra de que estamos en los días del fin. Y para esto hemos hablado de algunas profecías importantes con respecto al tema de Sukkot, porque hemos dicho que la fiesta de Sukkot, proféticamente hablando, nos habla del reino mesiánico. ¿Okay? La festividad de Sukkot nos habla del reino mesiánico. ¿Okay? De esa Sukkah, de ese gobierno de paz y de justicia que hablaron nuestros profetas, que fue anunciado y que Mashiach establecerá ese reino, Binjará Beyameinu, pronto y en nuestros días. Entonces, esto es importantísimo que lo tengan en mente cada uno de ustedes, el aspecto importante de Sukkot como el advenimiento de ese reino prometido, y en ese espíritu, en ese sentir, en esa convicción, entonces es donde podemos hablar de algunos aspectos importantes que tienen que ver con esta festividad de Sukkot. ¿Okay? Entonces, en la clase previa que estuvimos hablando el día de ayer, ustedes pueden mirar con ayuda del cielo acá en este canal. Si no has podido ver esa enseñanza, te recomiendo que puedas sintonizarla y ver los aspectos que estuvimos hablando. Pero básicamente tocamos algunas profecías fundamentales. ¿Okay? Hemos tocado algunas profecías fundamentales. Número uno, el primer escenario. El primer escenario, la profecía de Ezequiel, capítulo 38. ¿Okay? Ezequiel, capítulo 38 es el primer escenario, donde el profeta Ezequiel, Yehezkel, nos habla de una nación conocida como Gog y Magog. Y estuvimos explicando de que hay ciertos territorios, ¿verdad? Territorios que se identifican desde el punto de vista de la profecía con Gog y Magog. ¿Okay? Ciertos territorios importantes que están identificados con Gog y Magog. Ahora bien, dijimos también que, como lo ha dicho nuestro Rab Dan Ben Abraham en su libro Gog y Magog, hay pueblos que emigraron de esa zona geográfica que se encuentra entre lo que hoy en día es Rusia, China, incluso parte de la India. Todo ese territorio es considerado como Gog y Magog. Y de allí migraron poblaciones que vinieron y habitaron a nuestra América. ¿Okay? Especialmente el norte de América, ya que pasaron por el estrecho de Bering, allá arriba donde Alaska y Rusia se conectan, ¿okay? Y especialmente en la antigüedad se conectaban mucho más. Por allí, por ese estrecho, tribus vinieron, ¿verdad? Migraciones vinieron y se asentaron en nuestra América, ¿okay? Y esto es un factor fundamental. Y por lo tanto, hemos venido hablando que aunque Gog y Magog están relacionados con territorios que hoy en día se encuentran en Rusia, parte de China, parte de la India, son los territorios que pudiéramos hablar de Gog y Magog. Por causa de esas migraciones de esos pueblos, también podemos relacionar Gog y Magog con Norteamérica. ¿Okay? Y de allí es que se ha venido hablando de que los Estados Unidos pueden tomar un rol importante, especialmente cuando estamos viendo el surgimiento de administraciones que no tienen ese apego con Israel como Estados Unidos lo ha tenido históricamente, sino que vienen cambiando poco a poco su política, ¿okay? Como lo fue la administración de Barack Obama en sus dos gobiernos, ¿verdad? Las relaciones se volvieron a restablecer con Israel cuando estuvo Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pero ahora que ganó Joe Biden, entonces, o que tomó el gobierno Joe Biden, porque todavía hay dudas si ganó o si hubo trampas, ¿okay? Hubo una manipulación allí. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, que estamos hablando, entonces pudiéramos decir que Estados Unidos estará retomando esa agenda que se estableció en la administración de Barack Obama, ¿okay? En la administración de Barack Obama.
Y esto es importantísimo que lo tengamos en mente, ¿ok? Entonces, ese es el escenario político. Ese es el escenario político en el cual nos encontramos hoy y que por lo tanto Gog va a ser un adversario de Israel. Y de ser esta profecía de Ezequiel relacionada con los Estados Unidos, pudiéramos ver un cambio en la postura de las relaciones de Estados Unidos con respecto a Israel. Y eso es uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en mente. Ahora, el segundo escenario es entonces un conflicto bélico que nos habla el profeta Zacarías, donde una coalición de naciones, bien sea la ONU con su ejército de cascos azules, o una coalición de naciones encabezada por Gog y Magog, Estados Unidos, esperemos que no sea así, pero que pudiera ser así. Entonces, esta profecía, ¿verdad?, nos llevaría a un momento importantísimo en la historia, ¿verdad? Nos llevaría a un momento importante donde entonces vendría una guerra contra Israel, una guerra nefasta, una guerra terrible, y al ocurrir esa guerra, ¿verdad?, que va a ser nefasta, va a ser terrible, va a ser el momento cuando Mashiach venga. De hecho, el profeta Zacarías, capítulo 14, nos habla de esa venida de Mashiach que colocará sus pies en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se va a partir en dos, se va a crear un valle enorme, van a haber muchos muertos en ese momento, ¿verdad? Y va a ser un momento difícil. Y luego el profeta Zacarías, la profecía de Zacarías, capítulo 14, nos habla entonces de ese aspecto importante de que todas las naciones tendrán que ir de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot, porque ahí estará Mashiach reinando en Israel durante 1000 años. Y durante esos 1000 años del gobierno de Mashiach, las naciones tendrán que ir de año en año a celebrar la festividad de Sukkot. ¿Okay? Esto es lo que estuvimos hablando un poquito el día de ayer. Entonces, hoy vamos a hablar de una profecía importante, porque dijimos que para que todo esto se dé, tiene que ocurrir algo que el profeta Daniel nos advirtió. ¿Ok? El profeta Daniel nos advirtió. Y esta profecía de Daniel que vamos a considerar, tenemos que entender que aquí Daniel nos va a hablar de conflictos militares geopolíticos. El profeta Daniel nos va a hablar del surgimiento de naciones, ¿verdad? Y el surgimiento de un gobierno mundial, ¿verdad?, llevado a cabo por lo que pudiéramos llamar el anti-Mashiach. Y el profeta Daniel nos da datos importantísimos, datos importantes que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? El cristianismo, especialmente el cristianismo protestante, ha identificado el surgimiento de lo que llaman el anticristo en Roma. ¿Okay? La mayoría de los intérpretes cristianos han hablado de que especialmente el cristianismo protestante, ¿okay? Porque obviamente los cristianos católicos no lo van a decir así, pero el cristianismo protestante ha venido hablando por muchos años que de Roma va a salir el anticristo, ¿okay? Este personaje, este inicuo, este engendro de Satanás, como también lo llama Rabino Shaul de Tarso, etcétera, etcétera, va a salir de Roma, ¿okay? Va a salir de Roma. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las profecías, nos damos cuenta, especialmente esta profecía de Daniel, que vamos a estar considerando en el día de hoy, y que va a ser un factor fundamental en todo esto. Esta profecía de Daniel nos va a llevar entonces a nosotros a tratar de comprender que esa interpretación cristiana no está muy correcta, y que por lo tanto el anti-Mesías, este engendro de Satanás, este gobierno en contrario a la Torá, contrario a Hashem, no va a surgir de Roma, sino que va a surgir del Islam. Y esto es un factor importante para que todas estas cosas que estamos hablando, que se van a desatar antes de la venida de Mashiach,
comiencen a desatarse. Entonces, vamos a leer lo que nos dice el profeta Daniel. ¿Okay? Básicamente, vamos a estar analizando el capítulo 8 de la profecía de Daniel, el capítulo 8, pero luego vamos a enfatizarnos más que todo en los versículos 8 y 9. Pero para que podamos tener un poquito el contexto, ¿verdad? Para que podamos tener un poquito el contexto, vamos a leer los primeros versos hasta llegar al versículo 10 de esta profecía, ¿verdad? Y poder tener un contexto de los dos versos que vamos a analizar. Ok, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Ok, bendito eres tu eterno Dios nuestro sobre el universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto a las palabras del estudio de la Torah. ¿Qué nos dice entonces el profeta Daniel en la profecía del capítulo 8? Dice así: en el tercer año del reinado del rey Belshazzar, una visión fue mostrada a mí, Daniel, después de la que se me mostró al principio. Percibí una visión y fue cuando vi que yo estaba en Shushan, la capital, ¿okay? En Shushan, que está en el país de Elam. Y vi la visión que yo estaba sobre el río Ulai. Alcé mis ojos y vi que un carnero que estaba parado delante del río, y él tenía dos cuernos. Los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto subió después. Visto el carnero corneando al oeste, al norte y al sur, y ningún animal se mantenía delante de él, y no había quien salvara de su mano. Ok, fíjate lo que está diciendo aquí la profecía. Hizo como su voluntad y se engrandeció. Y yo estaba reflexionando. Y aquí, que un macho cabrío venía del oeste, sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. El chivo tenía un cuerno notable entre sus ojos. Llegó hasta el carnero, que tenía dos cuernos, que yo había visto parado delante del río, corriendo hacia él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, atacarlo con ferocidad, herir al carnero, romperle sus dos cuernos, y no tenía fuerza el carnero para pararse delante de él, y lo arrojó a la tierra. Lo pisoteó y no había quien salvara al carnero de su mano. Y es aquí donde vienen los dos versos que vamos a considerar. El macho cabrío que había golpeado al carnero se engrandeció enormemente, pero cuando tuvo poder, se rompió el gran cuerno. Recuerda que tenía un gran cuerno entre los dos ojos. Se rompió el gran cuerno y subieron 4 cuernos notables en su lugar hacia los 4 vientos de la tierra. De uno de ellos salió un cuerno pequeño y se engrandeció hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta más del ejército celestial y tiró a tierra el ejército, a las estrellas, y las pisoteó. Vamos a dejar entonces aquí esta profecía que estamos leyendo de Daniel, ¿ok? Porque aquí hay varios aspectos importantes. Aquí el profeta Daniel nos está hablando del surgimiento de varios imperios, ¿ok? De varios imperios que él pudo ver en una visión. Uno, en primer lugar, identificado como un carnero que tenía 2 cuernos, ¿ok? Y que se prevaleció durante un tiempo grande, este carnero con 2 cuernos, ¿ok? Pero luego
este carnero que estuvo prevaleciendo por mucho tiempo, fue vencido por un macho cabrío que venía del oeste. Venía del oeste, sobre la faz de la tierra, y tenía un cuerno, y este macho cabrío venció al carnero de 2 cuernos. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo aquí el profeta. ¿Ok? Y luego de esto, ¿ok? Luego de esto, él nos dice que de ese cuerno grande, de este macho cabrío, de este cuerno grande, se rompe, ¿ok? Y surgen 4 cuernos, ¿ok? Surgen 4 cuernos. Y de uno de esos cuernos, salió un cuerno pequeño y se engrandeció hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa que es la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hablar de estos cuernos del cual nos está hablando el profeta Daniel? Algunos consideran que esta es una profecía que ya se cumplió y ciertamente ha tenido su cumplimiento esta profecía. Pero hay un aspecto importante que cada uno de nosotros tenemos que entenderlo. ¿Ok? Una profecía puede tener un cumplimiento y a la vez tener otro cumplimiento más adelante. ¿Ok? Y esto es importante que lo tengas en mente. ¿Por qué? Porque una profecía puede tener un cumplimiento parcial y luego tener otro cumplimiento totalitario más adelante. Es decir, de muchas cosas pudieron no haberse cumplido en su totalidad cuando se cumplió esa profecía de forma parcial y que por lo tanto eso quedará para los días del fin, que va a resurgir otra vez, por decirlo de alguna manera, esa profecía y va a tener ciertos aspectos importantes. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, este primer carnero del cual nos habla esta profecía del profeta Daniel